y comenzaríamos la ponencia. Vamos a ver si se abre. A ver. Ah, se está abriendo. Bueno, a ver, en lo que se abre vamos a ir un poco comentando el tema de la ponencia. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Lidia López y soy enfermera asistencial en la Unidad de Cuidados Críticos Quirúrgicos Infantiles del Hospital La Paz de Madrid. Y bueno, pues en primer lugar agradecer al comité su invitación en esta participación de Congreso Multimodal de Técnicos Sanitarios. La verdad es que es un verdadero placer poder participar y contribuir así en la evidencia científica y en la divulgación científica de nuestra profesión. Así que, pues nada, muchísimas gracias. A ver, mientras voy viendo si se me abre esto, que parece ser que no, pues voy a decir de qué se trata la ponencia. La ponencia se va a tratar sobre todo de la hipotermia inducida y de los requerimientos que se precisan ante este tratamiento. Vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia pues los diferentes estudios que se han publicado y también cómo se ha demostrado con estos estudios que la que la hipotermia terapéutica pues ha aumentado la supervivencia tras una parada cardiorrespiratoria. A ver, es que no sé hacer dos cosas a la vez. Ay, Dios mío, ya. Vale, no sé si veis la ponencia bien, porque yo no os veo ya. Espero que Ima me lo confirme por el WhatsApp, por favor. ¿Se ve, no? Sí. Vale, genial. Bueno, pues nada, eso. Como os iba diciendo, esta ponencia va a tratar sobre la hipotermia y eso, que vamos a ir viendo los estudios que se han ido realizando para demostrar que la hipotermia terapéutica ha aumentado la supervivencia tras la parada cardiorrespiratoria y se han reducido, por tanto, así los daños neurológicos que se producen tras esta. Vamos a ver también cómo se realiza esta terapia y que se puede realizar tanto en adultos como en niños o recién nacidos, y también vamos a compararlas entre las diferentes etapas vitales a través de, como ya hemos visto, pues la evidencia científica. Entonces, para comenzar, primero que vamos a definir qué es la hipotermia terapéutica o de qué se trata. Bueno, la hipotermia terapéutica está definida según las recomendaciones del Comité Internacional de Enlace sobre Reanimación, llamadas recomendaciones ILCOR. Están definidas en el año 2003 y se definen literalmente como una reducción de la temperatura corporal hasta 32-34 grados centígrados durante un periodo entre unas 12 y 24 horas, cuyo principal objetivo es el proteger y reducir la lesión cerebral general a través de unos efectos multifactoriales. También tiene como objetivo reducir el metabolismo corporal y cerebral en general, reducir la apoptosis, la entrada de calcio en las células, la acidosis intracelular y extracelular, la acumulación del neurotransmisor excitotóxico glutamato, la liberación de glicina, la inflamación y la producción de óxido nítrico y radicales libres. Bueno, pues vista esta definición en el año 2003, podemos entender que la hipotermia lleva relativamente poco tiempo utilizándose, apenas unos 20 años, y de hecho también es en 2002 cuando se documentan ensayos controlados y aleatorizados que recomiendan la hipotermia para una mejora de la supervivencia sin daños neurológicos.
Pero ya antes, en 1959, un autor, Benson et al., la describe por primera vez tras aplicarla en 12 pacientes con parada cardiorrespiratoria. Y a principios de los 60, Peter Safar la recomienda como asistencia tras la reanimación. A pesar de todas estas recomendaciones, y ya de hace pues eso, unos 20 años o más, aún existe controversia en su uso. Y de hecho, un estudio publicado en Alemania, bueno, los estudios están aquí puestos, en 2006 revela que este tratamiento está infrautilizado, y esto se debe ¿a qué? Pues a que todavía existen pocos protocolos de actuación basándose en que los estudios que se presentan pues tienen sesgos de población, ya que las muestras empleadas suelen ser pequeñas y que por tanto para utilizarla o emplearla se necesita más información, y también que se trata de una terapia de difícil ejecución. Pero bueno, aún así la ciencia sigue avanzando y se han ido realizando más trabajos y estudios para unificar los criterios. Encontramos así una de las definiciones más explícitas y sencillas de la hipotermia, que dice así: consiste en la aplicación de frío con el objetivo de disminuir de forma controlada la temperatura corporal, en este caso como protector cerebral. Y esta definición tan sencilla y tan bien hecha, la verdad, pues proviene de un artículo publicado en 2009 por el personal de la UCI del Hospital de Navarra en Pamplona. Bueno, una vez descrita la hipotermia, vamos a ver cómo surge esta técnica. Pues para ello vamos a tener que hacer un repaso histórico y remontarnos a un problema de salud muy importante, como es la parada cardiorrespiratoria y la encefalopatía hipóxico-isquémica. Bueno, como todos sabemos, la parada cardiorrespiratoria es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y la respiración, de la red del corazón y la respiración. ¿Y cómo se diagnostica? Pues ante la falta de conciencia, la falta de pulso y la falta de respiración. La encefalopatía hipóxico-isquémica, quizás es un poco menos conocida, se produce en neonatos y son un conjunto de signos neurológicos que aparecen tras un episodio de asfixia perinatal. Este episodio es derivado de la falta de oxígeno o hipoxia, o también derivado de la isquemia o falta de perfusión en los diferentes órganos y tejidos. La encefalopatía hipóxico-isquémica está caracterizada por un deterioro en la alerta, en las capacidades motoras y en los reflejos, y también puede ir acompañada de convulsiones. Como sabemos, estos problemas han sido un obstáculo importante debido a la alta incidencia que tienen. Está reportado que en España hay hasta 40.000 casos al año de parada cardiorrespiratoria y, según la Sociedad Española de Neonatología, la encefalopatía hipóxico-isquémica se da entre 1 a 3 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos. Aunque en 2009 esta incidencia parece haber disminuido, pero aún así produce una mortalidad del 60% y un daño neurológico del 25%. Bueno, estos problemas eran unos problemas que suponían un obstáculo en la ciencia y en el tratamiento de estas patologías, y lo que se hacía básicamente pues, era tratar los síntomas que iban surgiendo como tal. Pero desde que en 1960 un grupo de pioneros combinara la respiración boca a boca con las compresiones torácicas, creando lo que todos conocemos como la reanimación cardiopulmonar, y también gracias a que se han ido realizando mejoras en la actuación con el apoyo de la evidencia científica, pues esta incidencia de la que hemos hablado ha ido disminuyendo, haciendo que aumente el número de supervivientes, sobre todo fuera del hospital. Pese a esto, la mortalidad hospitalaria sigue siendo alta, y esto se debe a que, aunque un alto porcentaje de pacientes llegan vivos al hospital, muchos fallecen en las UCIs debido a las secuelas neurológicas derivadas de la hipoxia, a pesar de haber tenido una reanimación de calidad o una asistencia temprana. Estas secuelas se conocen
como el síndrome postparada y para ello se ha trabajado en los cuidados post-resucitación, que componen o compondrían el quinto eslabón de la cadena de supervivencia. Bueno, pues vamos a definir un poco y a repasar esta cadena de supervivencia que, bueno, todo el mundo sabrá perfectamente, muchísimo mejor que yo, seguro. A ver, el primer eslabón lo van a conformar pues, el reconocimiento precoz de la parada cardiorrespiratoria y pedir ayuda. Lo vamos a hacer mediante una evaluación rápida de la situación, comprobando si responde la víctima, ¿no? Y tenemos varias opciones. Si responde y respira, pues seguimos evaluando y a ver qué pasa. Si no responde y no respira, hay que colocarlo en la posición lateral de seguridad, llamar al 112 y seguimos evaluando. Ya si no responde y no respira, pues vamos a pasar al segundo eslabón, que es llamar al 112 y comenzar las maniobras de reanimación. Estas maniobras se componen de unas compresiones torácicas a un ritmo de unos 120 latidos por minuto y con una profundidad entre unos 5 y 6 centímetros y realizaremos 2 ventilaciones cada 30 compresiones. El tercer eslabón consiste en pedir un desfibrilador, monitorizar al paciente y seguir las instrucciones, pero si no hay, pues hay que continuar con las maniobras de resucitación hasta que llegue la ayuda, que ya sería el cuarto eslabón. Y aquí es donde ya se van a realizar pues, maniobras de reanimación avanzada con el material y la medicación. Una vez estabilizado el paciente, pasaríamos al quinto eslabón, que ya son los cuidados post-resucitación, que lo que pretenden pues, es reducir las reacciones inflamatorias que surgen en el organismo por la lesión isquémica y la posterior reperfusión general tras la parada cardíaca y la reanimación. Aquí es donde entra, entre otros, la instauración de la hipotermia terapéutica. Entonces, ¿por qué surge la idea de meter en hipotermia a un paciente que ha sufrido un episodio así? Bien, pues esto se describió hace más de 50 años cuando en un recién nacido con una asfixia perinatal se vio que su organismo respondía con una hipotermia natural, disminuyendo así el metabolismo energético, corporal y cerebral. Por tanto, entendemos como hipotermia no inducida o pasiva al enfriamiento corporal del recién nacido al no aplicarle medidas de calentamiento activo. Se ha visto que cuando no se coloca bajo una fuente de calor a un recién nacido tras el nacimiento, este va a descender su temperatura en un promedio de 1,5 grados centígrados cada media hora. Pero que este descenso es aproximadamente de 3 grados centígrados en un recién nacido con asfixia moderada y en ventilación espontánea. Este enfriamiento natural lo que reduce es la liberación de óxido nítrico y excitotoxinas, disminuye la excitabilidad neuronal y, como ya hemos visto anteriormente en la definición de ILCOR, disminuye la producción de radicales libres o la apoptosis. Tenemos que entender, por tanto, las fases de un daño cerebral que se sufren tras un daño cerebral. Perdón. El daño cerebral por hipoxia, ya sea tras una parada cardiorrespiratoria como por asfixia perinatal, es un daño evolutivo y se va a producir en varias fases. En la primera fase existe un daño ya inmediato tras la hipoxia que lo que va a producir es una despolarización celular hipóxica y un fracaso energético primario. Este fracaso se puede recuperar parcialmente tras la reperfusión producida por las maniobras de resucitación y es lo que se conoce como la fase latente. Esta fase latente tiene una duración promedio entre las 6 primeras horas tras el episodio hasta las 15 horas posevento. Lo que ocurre es que si no se instauran las medidas apropiadas tras esta fase latente, el metabolismo se va a deteriorar de nuevo y se va a producir lo que se conoce como el fracaso energético secundario y la muerte por necrosis y apoptosis de los elementos celulares neurales. La actuación, por tanto, durante la fase latente puede enlentecer y disminuir la lesión cerebral,
dependiendo, claro está, de otros factores, pues como la gravedad de la agresión y su duración. Pero por ello es de vital importancia implantar las medidas de hipotermia antes de las 6 horas posevento y, en el caso de los recién nacidos, antes de las 6 horas de vida, para asegurar así la disminución del daño cerebral. Todo esto está recogido en 4 metaanálisis independientes cuyas conclusiones finales afirman que la hipotermia implantada durante la fase latente es eficaz, tanto para reducir la prevalencia de muerte relacionada con la enfermedad hipóxico-isquémica moderada o grave, y que también la hipotermia es segura si se aplica siguiendo los protocolos estrictos de enfriamiento y recalentamiento. La eficacia de la hipotermia se va a traducir en, aplicándola de estas maneras, en disminución de la incidencia de parálisis cerebral, disminución en el déficit visual severo y disminución en el retraso cognitivo y psicomotor. También se ha observado que puede contribuir a la disminución en el desarrollo de la epilepsia y en el déficit auditivo severo, aunque en estos casos todavía no se ha alcanzado significación estadística. También está por resolver si la hipotermia sería beneficiosa en los casos de enfermedad hipóxico-isquémica leve, pero aún así esto no ha sido un impedimento para que este tratamiento se haya implantado en muchas unidades neonatales. Debido a todo esto, se necesitan como más investigación, ya estáis viendo, para que estos criterios se unifiquen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco hay estudios donde se haya aplicado en el posoperatorio de niños, por ejemplo, con lesión neurológica tras una cirugía extracorpórea o tras la parada cardiocirculatoria en una hipotermia profunda que sobrepase el umbral de la seguridad de los 45 minutos. Pero, dados los buenos resultados y los efectos escasos efectos adversos, es de suponer que la aplicación de la hipotermia inmediata en algunos pacientes con esta lesión neurológica potencial, pues puede mejorar el resultado neurológico. Por lo que también se aplica en estas circunstancias en algunos centros, en pacientes pediátricos y bajo los mismos y estrictos pasos que dice la evidencia científica. Pero a pesar de todos estos estudios y ensayos realizados que nos dicen que la hipotermia es beneficiosa, aunque todavía falten como flecos por cubrir, ¿por qué la hipotermia es beneficiosa? Pues en realidad aún se desconocen los mecanismos que hacen que el tratamiento de hipotermia sea beneficioso. Parece ser que el principal mecanismo es la disminución del metabolismo cerebral, ya que éste se reduce en un 5% por cada grado centígrado de descenso de la temperatura cerebral. Y además, la hipotermia tiene una acción múltiple, suprimiendo las vías de lesión que se activan en la fase latente y de las que ya hemos hablado anteriormente. De ahí su importancia en su implantación temprana. La evidencia experimental también muestra una mayor neuroprotección cuanto antes se inicie la hipotermia y cuando ésta se mantiene durante 72 horas en el caso de los neonatos, objetivándose una recuperación electroencefalográfica y disminuyendo el edema citotóxico y la pérdida neuronal. También se ha visto que si se retrasa el inicio del tratamiento con la hipotermia hasta antes del inicio de las convulsiones tardías, solo existirá una neuroprotección parcial que podría mejorarse aumentando el tiempo de duración de la hipotermia. Pero que si la hipotermia se instaura cuando ya se han establecido las crisis convulsivas, esta no va a ofrecer ningún tipo de mejoría, ni histológica ni neurofisiológica. Por tanto, por todo esto, otra vez es la importancia, ¿no?, de la implantación temprana de la hipotermia. Y para ello, para implantarla de forma rápida, debemos
identificar a los pacientes susceptibles de recibir esta terapia. En el caso de los neonatos, primero lo que vamos a tener que valorar es el grado de encefalopatía hipóxico-isquémica, puesto que ya hemos visto que todavía no se ha demostrado científicamente que la hipotermia sea beneficiosa en los casos de encefalopatía hipóxico-isquémica leve y sí en los de grado moderada o grave. Entonces, para ello tenemos que valorar qué grado de encefalopatía hipóxico-isquémica puede sufrir nuestro paciente. Esta valoración la vamos a hacer mediante la observación de unos signos precoces y sugestivos de encefalopatía significativa, como pueden ser antecedentes obstétricos, ya que la hipoxia puede comenzar ya todavía intraútero, antes del nacimiento, y estos antecedentes obstétricos nos van a reflejar la existencia del riesgo de hipoxia isquemia fetal, como por ejemplo, ¿qué signos? Pues un pH de calota patológico, una mujer que tiene prolapso de cordón, que nos avisan que tiene prolapso de cordón, o que viene con desprendimiento de placenta, que tiene rotura uterina, entre otros, ¿no? También otro signo que nos va a ver más o menos que nuestro paciente puede tener una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o grave es un pH de cordón menor o igual a 7 o un APGAR menor o igual a 5 tras los 5 minutos de vida. Y también la necesidad de reanimación con presión positiva intermitente durante más de 10 minutos. Pero valorar estos criterios también puede resultar difícil porque en ocasiones algunos signos pues, no están presentes o se pueden ver alterados, sobre todo si el niño ha nacido muy inestable y ha precisado de medicación. Puede ser antiepiléptica o pseudoanalgesia. Entonces, para ello se han diseñado una serie de escalas que son más bien cualitativas y que nos van a ayudar a clasificar la gravedad de la enfermedad hipóxico-isquémica en los diferentes grados que existen. Aquí tenemos varios ejemplos. La escala de Sarnat es el instrumento más utilizado y atiende a diferentes ítems como el nivel de conciencia, el tono muscular, los movimientos del niño, la postura, los reflejos y las características del electroencefalograma. También existen otras que son semicuantitativas, como las que están aquí puestas, de Amiel Tyson, la de García Alix et al. Y la de Thompson et al. Y todas son igual de válidas. Se van a utilizar unas u otras en función de los protocolos establecidos en cada centro. Bueno, visto esto y ya establecido un grado de encefalopatía en nuestro paciente, vamos a ver cuáles son los criterios de inclusión entonces que hay que cumplir para entrar en la terapia de hipotermia inducida, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. Los pacientes pediátricos susceptibles de ingresar en un programa de hipotermia son aquellos que tengan, por tanto, una edad gestacional mayor o igual a 35 semanas o un peso mayor o igual a 1.800 gramos al nacimiento. Aquel paciente cuyo estado fetal ya no era tranquilizador, cuando a los 5 minutos del nacimiento su APGAR todavía es menor o igual a 5, cuando ha necesitado una reanimación durante más de 10 minutos con presión positiva intermitente, cuando el pH en los primeros 60 minutos de la presencia, tras los primeros 60 minutos de la hipoxia del evento hipóxico isquémico, centinela como el prolapso de cordón, la rotura uterina y el desprendimiento de placenta, pues cuando el pH después de esos 60 minutos sea menor que 7, también este paciente es susceptible de recibir la terapia de hipotermia. Cuando nuestro paciente presente un estado de conciencia alterado con una respuesta a estímulos disminuida o ausente, cuando su tono sea anormal, tenga hipotonía generalizada,
cuando tenga o presente reflejos primitivos anormales, como por ejemplo una succión débil o ausente o presencia anormal del reflejo del moro, cuando se vean convulsiones en el electroencefalograma y cuando en este registro de la electroencefalografía integrada por amplitud se vean al menos 30 minutos de convulsiones o trazado base alterado. Los criterios de exclusión básicamente son los que se han usado en los ensayos clínicos realizados. Entonces son un poco pues como lo contrario, ¿no? Edad gestacional menor de 35 semanas, un peso menor de 1.800 gramos al nacimiento, una patología que requiera cirugía en los 3 primeros días de vida, que nuestro paciente nazca con malformaciones congénitas graves o que exista una disfunción multiorgánica grave y que sea refractaria al tratamiento. A pesar de todos estos criterios de inclusión y exclusión que nos van a ayudar, pues, junto con lo de las escalas que le vamos a pasar a nuestro paciente, a decidir si nuestro recién nacido es susceptible de entrar en tratamiento de hipotermia, en la práctica clínica lo que hay que tener en cuenta es la individualización y la responsabilidad de realizar el tratamiento. Y por tanto también tendremos que tener en cuenta la consideración de los padres acerca de lo oportuno de esta terapia en sus hijos. Explicándoles pues los estudios que hay realizados, los beneficios que se han obtenido, las escasas efectos adversos que se han demostrado y que ellos también entiendan cuál es el proceso por el que está pasando su hijo. En cuanto a la limitación del esfuerzo terapéutico, tenemos que tener en cuenta que al igual que nos basamos en la monitorización continua de la función cerebral para incluir al niño en el tratamiento, pues hay que saber cuál es la normalización. Y la normalización de la actividad base en el registro en las primeras 24 horas y la recuperación de los ciclos vigilia-sueño antes de las 36 horas de vida tienen un valor predictivo positivo de normalidad en el neurodesarrollo. Pero esto no hace que, aunque hayan mejorado esos signos, tengamos que sacar del tratamiento de hipotermia al paciente. El tratamiento de hipotermia hay que seguir manteniéndolo. Y también hay que tener en cuenta que la recuperación esta misma recuperación en los pacientes que están sometidos a hipotermia se puede alargar hasta las 60 horas de vida o posttratamiento y que ello no está relacionado con un mal pronóstico. Por ello, lo de la limitación del esfuerzo terapéutico, que hay veces que, como esto pues, no se maneja bien, se procede a esta decisión cuando todavía el paciente se puede haber beneficiado de ello. Por ello, es importante, otra vez, la decisión de utilizar el tratamiento en hipotermia con niños con encefalopatía isquémica grave o con otras situaciones clínicas diferentes, pero siempre debe ser discutida con los padres y hay que tener en cuenta que el periodo ventana terapéutica puede cambiar en los diferentes escenarios clínicos. Los pacientes adultos que son susceptibles de recibir el tratamiento con hipotermia, pues estos criterios de inclusión básicamente se resumen de los estudios publicados, aunque ya vamos a ver que aún se necesita más investigación sobre ello. Por ejemplo, serán susceptibles de recibir terapia de hipotermia aquellos pacientes con parada cardiorrespiratoria recuperada cuyo ritmo inicial era desfibrilable. Esto se dice porque en los estudios solamente se han incluido este tipo de pacientes, pero también se han obtenido resultados que dicen que esto puede ser extrapolable a otros ritmos, pero aún se precisa más investigación para poder confirmarlo. También serán susceptibles de recibir tratamiento de hipotermia aquellos pacientes a cuya parada cardiorrespiratoria su asistencia haya estado entre los 5 y los 15 primeros minutos.
También aquellos pacientes en los que se haya restablecido la circulación espontánea en menos de 60 minutos. Aquellos, aquí tenemos otra vez controversia, aquellos en los que su edad esté comprendida entre los 18 y los 75 años, que otra vez esto está establecido porque eran las edades que se admitían en los estudios, pero como hemos visto, pues la hipotermia se puede usar también en edades menores. También serán susceptibles aquellos pacientes que estén en coma neurológico tras la estabilización circulatoria e incluso aquellos que hayan tenido la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria. Los criterios de exclusión también están establecidos según los ensayos clínicos y van a ser inestabilidad hemodinámica a pesar de las medidas de reanimación, coma debido a otras situaciones que no sean la de la parada cardiorrespiratoria, enfermedad terminal previa al paro cardíaco y embarazo. De nuevo recalcar que hay que tener en cuenta la individualización en el cuidado y en la toma de decisiones de cada paciente. Bueno, pues una vez establecidos los criterios de inclusión en la terapia de hipotermia, se procede a instaurar la misma, pero para ello debemos entender la fisiología de la termorregulación y así saber cómo funciona para poder adelantarnos a los sucesos que pueden surgir y favorecer la estabilidad y el confort de nuestros pacientes. Bueno, el centro regulador térmico se encuentra en nuestro cuerpo, en el hipotálamo, que está en el cerebro, y este, en condiciones normales, actúa haciendo que el cuerpo pierda calor o atraiga, ¿no?, el calor, digámoslo así. ¿Cómo hace que el cuerpo pierda calor? Pues mediante, por ejemplo, vasodilatación o mediante la sudoración, y también mantiene la concentración del calor constante o es capaz de producir calor si la temperatura del organismo desciende. ¿Cómo? Pues mediante la vasoconstricción y aumentando el metabolismo con escalofríos y pues con espasmos más musculares, ¿no?, con tiritona. Pero eso es nuestro cuerpo y también existen 4 métodos para realizar la transferencia de calor de manera, digámoslo, externa, ¿no? No es extracorpórea, vamos a decirlo así. ¿Estos métodos cuáles son? Pues la radiación. La radiación consiste en la pérdida de calor mediante propagación de energía por medio de ondas electromagnéticas en el cuerpo y en sus alrededores. Entonces, ¿cómo conseguiríamos, por ejemplo, que un paciente baje su temperatura corporal mediante radiación? Bueno, como no leo el chat porque no sé meterme, lo voy a contestar directamente. Pues destapando, por ejemplo, al paciente, ¿no? La imagen del bebé destapado, desnudito. Así conseguiríamos bajar la temperatura de nuestro paciente. También, pues, no aplicándole medidas de calentamiento, ¿no? Pues no frotando, no tapando si lo destapamos, etcétera. ¿Qué pasa? Que este es un método muy lento de enfriamiento. Entonces, para conseguir la hipotermia, que hemos dicho que se tiene que instaurar de una manera muy temprana, pues no sería muy fiable. Otro método es la evaporación. Esta consiste en la transferencia de calor al pasar un líquido a estado gaseoso. En la imagen se ve claramente cómo lo conseguiríamos, pues aplicando paños fríos a nuestros pacientes en las zonas en donde las venas más grandes estén un poco superficiales, ¿no? Las axilas, las zonas de las ingles, en las femorales, en la frente, etcétera, por el cuello, ¿no? O también lo que podemos hacer es aplicar soluciones alcohólicas sobre la piel de nuestro paciente. ¿Qué pasa? Que este también es un proceso lento y además requiere muchísimo trabajo y porque hay que estar cambiando constantemente los paños. Otro método sería la conducción. Este consiste en la transferencia de calor entre dos superficies, es decir, por el contacto con objetos más fríos. Y este
es el método utilizado con las mantas térmicas. Por último, también tenemos la convección y aquí lo que se hace es transferir el calor desde una superficie a un gas o un líquido. Entonces, una forma de enfriar el organismo mediante este modo es aplicándole corrientes de aire frío, por ejemplo, con ventiladores, o de forma interna lo que podemos hacer es infundir sueros fríos a nuestro paciente. Este, la verdad es que es un método bastante rápido, más el de la infusión de sueros fríos que el del ventilador. Pero, por ejemplo, el de la infusión de sueros fríos con pacientes pediátricos no se suele dar y además existe el riesgo de sobreenfriamiento y producir una hipotermia severa que, como veremos más adelante, no es una buena idea. Vaya. Bueno, entonces, mediante estos métodos lo que vamos a conseguir es la hipotermia, ¿no? La hipotermia se va a dividir en diferentes grados según la temperatura que vaya a alcanzar nuestro paciente. Entonces, los grados de la hipotermia serán hipotermia leve, cuando la temperatura alcanzada por nuestro paciente esté entre los 36, o sea, los 33 y los 36 grados centígrados. Hipotermia moderada, cuando ésta se encuentre entre los 28 y los 33 grados centígrados. Hipotermia profunda, cuando esté la temperatura de nuestro paciente alcance entre los 10 y los 28 grados centígrados. Y la hipotermia ultra profunda, que es cuando se consigue una temperatura inferior a 5 grados centígrados. Estos grados de hipotermia tampoco están muy bien establecidos en la literatura científica, pero parece ser que estos rangos son como los más aceptados. Bueno, bien, visto los grados, ¿en qué grado metemos a nuestros pacientes que están en un tratamiento de hipotermia terapéutica? Pues la hipotermia terapéutica, en la hipotermia terapéutica lo que se va a inducir es una hipotermia leve o moderada. Y esto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues mediante diferentes equipos de enfriamiento. Como veis, existen diferentes modelos que pueden ser tanto de ajuste manual o con servocontrol, que los más modernos ya son así. Pero ambos permiten enfriar y mantener la temperatura central objetivo de manera estable durante todo el proceso. Con estos equipos lo que podemos conseguir es la hipotermia mediante el enfriamiento corporal total o el enfriamiento selectivo de la cabeza. De momento, ninguno de estos ha resultado ser mejor que otro y se usan indistintamente en cada centro según el que se haya elegido. Mediante estos equipos, ¿qué vamos a conseguir entonces? Pues alcanzar la temperatura objetivo de forma rápida. ¿Cómo lo hacen? Pues mediante materiales por los que va a circular el agua o el fluido de enfriamiento a diferentes temperaturas. Estas temperaturas generalmente suelen estar entre los 6 y los 40 grados y va a circular desde la consola, que son las fotos que hay, hasta la manta o el colchón de hipotermia, que también se ve ahí en una foto, que es lo que va a envolver al paciente, permitiendo así enfriarle o recalentarle según se precise o según el momento del tratamiento en el que se encuentre. Entonces, bueno, los diferentes equipos que existen y todos, la verdad, emplean materiales similares y se utilizan tienen un mecanismo muy similar. Suelen estar formados, como ya hemos dicho, por un colchón o una manta o almohadillas de transferencia térmica, que es por donde va a circular el agua. Y esto lo que va a hacer es simular el efecto térmico que se genera al sumergir un cuerpo en agua fría. Las placas suelen estar conectadas a la consola, que es donde se va a gestionar el tratamiento, y tienen que cubrir aproximadamente el 40% de la superficie corporal. Estas placas generalmente constan de 3 capas.
La capa que está en contacto con la piel, que está formada por un material hidrogel hipoalergénico y lo que nos va a permitir es la adherencia a la piel del paciente sin que cuando se retire pues produzca lesiones o depilación. La capa media es por donde va a circular el agua o el líquido de enfriamiento, va a circular a una presión negativa y se va a mover por todo el sistema para conseguir el tratamiento programado. Y ya la última capa es la capa externa, que es la capa aislante. Entonces, estos equipos lo que nos permiten es programar una temperatura objetivo del paciente en un tiempo determinado. Y para ello, ¿qué necesitan? Pues información de la temperatura del paciente. ¿Cómo lo vamos a medir? A través de una sonda con un sensor térmico que es la que va a transmitir la información a la consola. Así alcanzaremos rápidamente la temperatura diana y podremos mantenerla durante 72 horas en el caso de los neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica y 24 horas en el caso de los adultos tras parada cardiorrespiratoria o en los niños tras un episodio que implique un potencial daño cerebral o neurológico. También nos van a permitir el recalentamiento lento y controlado de entre 0,25 grados centígrados a 0,5 grados centígrados a la hora, hasta alcanzar la temperatura habitual. Las máquinas estas también deben ser fáciles de utilizar, no deben suponer una sobrecarga para el trabajo de enfermería. No deben dificultar el acceso al paciente, véase que son como muy chiquititas, ¿no? Y tampoco deben causar efectos indeseados como disconfort o escalofríos. Para ello, los equipos suelen disponer de alarmas que nos van a advertir de la variación de la temperatura o de los desplazamientos del sensor de temperatura central. La última imagen pertenece a un equipo diseñado exclusivamente para el enfriamiento cerebral neonatal y lo hace mediante un gorro de hipotermia que es por donde circula el agua entre unos 8 y 20 grados centígrados y va a permitir así mantener al neonato con una temperatura rectal entre 34 y 35 grados, que es el objetivo de temperatura durante la hipotermia terapéutica. Existen también otros métodos para conseguir la hipotermia, como son pues, las botellas de agua, los packs de gel frío, infusión de sueros fríos, como hemos visto anteriormente, gorros de hielo y los ventiladores. Pero estos métodos pues, son menos eficaces tanto en tiempo como en la seguridad para conseguir la temperatura que queremos y sobre todo para mantenerla sin oscilaciones. Veamos así las ventajas de los equipos o de inducir una hipotermia con estos equipos de servocontrol. Pues las ventajas principalmente son que nos van a ayudar a conseguir una temperatura objetivo de forma rápida. También nos van a permitir mantener el tratamiento con una temperatura estable, ya que las fluctuaciones de temperatura suelen ser mínimas, y también nos van a permitir programar la velocidad de recalentamiento, que ya hemos visto que tiene que ser muy lenta y progresiva, lo veremos también posteriormente, y así también nos van a ayudar a disminuir el trabajo de enfermería evitando pues, el disconfort del paciente, sobre todo, y dando unos cuidados, ¿no? Favoreciendo unos cuidados de calidad. Las desventajas del enfriamiento mediante otras técnicas pues son el difícil control de la hipotermia sin que haya variaciones que van a contribuir al disconfort del paciente y por tanto van a requerir también un aumento en la carga del trabajo de enfermería. Bueno, a continuación vamos a cruzar los dedos, Dios mío, vamos a ver un breve vídeo explicativo sobre cómo se realiza el montaje y la puesta en marcha de un equipo de hipotermia. Esperemos que funcione. A ver. A continuación vamos a explicar el montaje de la máquina de hipotermia. En este caso utilizaremos la marca Tecoderm Neo.
Primero habrá que llenar el colchón de agua correctamente con el líquido Tecorten. Para ello, habrá que llenar la botella con el líquido hasta la marca de 450 mililitros. Después de llenar, tapar el frasco herméticamente. Habrá que conectar los conectores macho del colchón con los conectores hembra de la botella. Girar la botella hasta que la tapa esté boca abajo y mantenerla en una posición 0,5 centímetros más alta que el colchón. Así iremos viendo cómo las burbujas se van liberando por las válvulas. Habrá que intentar dejar el menor número de burbujas. Después se procederá al llenado de la unidad Tecorten. Habrá que conectar el equipo a la red. En la parte superior del aparato conectar la botella. Girar la botella hasta que la tapa esté hacia abajo. Mantener esta maniobra hasta que no salgan burbujas. Después, conectar el equipo sin retirar la botella verde. Al encender el equipo, este hace un chequeo de alarmas que hay que aceptar. Si está todo bien. Seleccionar en la pantalla mediante las flechas laterales el modo de tratamiento. Regulación de la temperatura. Y seleccionar. Mantener la botella continuamente con la tapadera hacia abajo para evitar que no salgan burbujas. Girar la botella y salir del modo mediante la tecla interrumpir. Después habrá que conectar las mangueras junto con el colchón prellenado a los conectores inferiores de la unidad. Con el colchón en posición horizontal, procederemos a curvar las burbujas del colchón. Conectar solo el conector macho de la botella de llenado al conector de recarga del puerto. Vuelve a seleccionar el modo de tratamiento de regulación de la temperatura. Iniciar el modo tratamiento con la botella de llenado con la tapa hacia abajo. Durante este procedimiento en la pantalla aparecerá un valor de temperatura ambiental. Una vez finalizado el purgado de burbujas, pulsar la tecla Detalles y posteriormente Opciones. Continuar seleccionando el apartado Finalización de tratamiento para poder salir de este modo y posteriormente poder programar el modo de tratamiento elegido. Desconectar finalmente la botella de los puertos de llenado.
vez hecho el purgado y llenado el colchón y la máquina de hipotermia, procederemos a seleccionar el tipo de tratamiento. Hay 3 tipos de tratamiento. Seleccionaremos el que esté indicado según el proceso del mismo. Una vez seleccionamos el tratamiento, se procede a iniciarse la hipotermia. Para iniciar la hipotermia también tendremos que conectar los sensores de temperatura en nuestro paciente. Habrá un sensor que mida la temperatura central, que se va a medir de forma rectal, introduciendo la sonda unos 5 centímetros a través del ano del paciente. Y también haremos una comprobación con la medición de la temperatura periférica, que generalmente será a través de una temperatura axial con este sensor de monitorización. Estos valores los detectará la máquina y en función de ello irá modificando el agua de infusión del colchón para mantener la temperatura objetivo de la hipotermia, que suele estar entre 33 y 34 grados de temperatura central. El tratamiento generalmente dura unas 72 horas. Hay que tener en cuenta que el inicio siempre tiene que ser antes de las 6 horas post-evento, es decir, en las primeras 6 horas de vida. La hipotermia con este tratamiento tarda poco en instaurarse. El tratamiento dura 72 horas y después llegaremos a la fase de recalentamiento, que también se hace a través de la máquina e iremos programado el recalentamiento a 0,5 grados a la hora, con una duración total de 12 horas. Pueden dar a veces problemas la máquina con las alarmas de que no detecte la temperatura y por tanto enfriar ineficazmente al paciente o calentarle antes de tiempo. Hay que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es comprobar que los sensores estén bien puestos y marcando las temperaturas adecuadas. Una vez finalizado el tratamiento, se procede a interrumpirlo en la máquina y se sale a través del menú.
A ver, yo creo que... ¿Lo habéis visto? Ay, es que estoy leyendo el chat, que no lo he visto. Perdonad que no os haya contestado, es que no he visto nada. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, como ya hemos visto, esto es como un resumen, los efectos beneficiosos producidos por la hipotermia terapéutica, ¿cuáles van a ser? Pues efectos metabólicos. ¿Por qué? Porque se disminuye el metabolismo celular y tisular, se disminuye el consumo de oxígeno, que como ya hemos visto anteriormente, disminuye en un 5% por cada grado centígrado de descenso de la temperatura. ¿Y esto a qué va a conllevar? Pues a una disminución del gasto cardíaco que nos va a ayudar a satisfacer las necesidades del organismo. También la hipotermia produce unos efectos hemodinámicos, como la disminución de la frecuencia cardíaca o la vasoconstricción. Y también produce efectos en el tejido encefálico, como disminuyendo la hipertensión intracraneal, disminuyendo el edema cerebral, disminuyendo la apoptosis y también se ha visto que tiene efectos anticonvulsionantes. También produce efectos antiinflamatorios. Entonces, aunque no se han descrito graves complicaciones derivadas del tratamiento de la hipotermia, pues hay que tener en cuenta ciertos criterios, como por ejemplo que debe evitarse la hipotermia extrema, ya que va a producir complicaciones cardiovasculares. Generalmente suelen ser electrocardiográficas o de la circulación, con alteraciones en la coagulación, temblores y, por tanto, aumento del consumo de oxígeno. También pueden producirse alteraciones bioquímicas como hiperglucemia, hipopotasemia e hipomagnesemia. Existe un riesgo de trombosis y hemorragias y puede favorecer la aparición de hipertensión pulmonar y, por lo tanto, hacer necesaria la terapia de óxido nítrico inhalado. También la hipotermia puede producir arritmias, que generalmente es la bradicardia, pero en casos de hipotermia severa o profunda, desencadenar ya una fibrilación ventricular. Puede producir el aumento de ácido láctico derivado de la vasoconstricción que produce. También produce leucopenia y alteración del sistema inmune, que lo que va a hacer es favorecer la aparición de infecciones. Todo esto es importante conocerlo para estar alerta ante las posibles complicaciones que puedan surgir y empezar a tratarlas antes de que aparezcan, para conseguir nuestro objetivo durante el tratamiento. O sea, evitar que aparezcan estas complicaciones para que consigamos lo que realmente queremos y por lo que hemos metido a nuestro paciente en hipotermia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos durante la hipotermia terapéutica? Mantener la normotensión o incluso hipertensión si existiera vasoespasmo cerebral, conseguir la hemodilución y así intentamos evitar esos trastornos de coagulación que existen, mantener la normocapnia, que esto nos ayuda a favorecer el flujo sanguíneo cerebral. Mantendremos también una saturación arterial entre 94 y 96%, y también hay que mantener la normoglucemia para evitar aumento del metabolismo cerebral, lo que produce la hiperglucemia.
Bueno, pues conocidos los beneficios del tratamiento con la hipotermia, el montaje del equipo, su correcto manejo y mantenimiento, sabiendo las posibles complicaciones para estar alerta de ellas y conociendo los objetivos de nuestro tratamiento, vamos a describir las 3 fases del protocolo de hipotermia inducida y los cuidados que se van a precisar en cada una de ellas. También veremos un poco las diferencias que hay en la literatura entre la hipotermia en adultos y la hipotermia en niños. Bien, la primera fase sería la fase de enfriamiento y, pues, como ya os he dicho anteriormente, aún se desconoce la velocidad en la inducción de la hipotermia, pero sí se ha demostrado que cuanto antes se realice, el enfriamiento mayor es el beneficio y la eficacia del tratamiento. Por lo tanto, el objetivo en esta fase es reducir la temperatura central en 30-40 minutos a unos 33-34 grados centígrados en la hipotermia corporal global y a unos 34-35 grados centígrados de temperatura central rectal en la hipotermia selectiva de cabeza. En esta fase es frecuente el sobreenfriamiento, aunque los nuevos dispositivos disminuyen este problema, así que realizaremos los siguientes cuidados de enfermería teniendo en cuenta esa posible complicación. Primero, nos avisan de que viene un paciente posible candidato a hipotermia y ¿qué vamos a hacer? Pues monitorizar al paciente cuando llegue. ¿Qué vamos a monitorizar? Monitorizaremos el electrocardiograma, la tensión arterial, monitorizaremos la medición de dióxido de carbono en el aire expirado, la saturación de oxígeno, también le vamos a colocar los patches de hipotermia y vamos a conectar los sensores de temperatura de la consola. Generalmente vamos a medir una temperatura central que suele ser mayoritariamente de una manera rectal, como hemos visto en el vídeo, introducida como unos 5 centímetros, pero también existen otros métodos de valoración de la temperatura central, como puede ser la vesical, la esofágica o la nasofaringia. Nosotros, por ejemplo, usamos menos estas porque pueden estar un poco alteradas, pues la vesical por la depresión o la hinchazón de la vejiga, la esofágica y la nasofaringia, porque si el niño está intubado, nosotros en pediatría que calentamos y humidificamos el aire, pues puede verse alterada por ese calor del aire que metemos a través del respirador. Entonces, generalmente lo hacemos de forma rectal. Bueno, y luego también vamos a medir una temperatura periférica con unos sensores adhesivos a la superficie del paciente, pues en las zonas distales, ¿no? Pues en las axilas, en una mano, en un pie. Hay que tener aquí en cuenta que va a existir un decalaje en las temperaturas entre 1,5 grados y 2 grados centígrados. Es lo habitual. Y es lo habitual no estando en hipotermia, me refiero. Entonces, en hipotermia también, y además esto nos va a decir que estamos ante una situación deseable porque nos va a indicar un enfriamiento más homogéneo y esto se traduce o lo interpretamos como un adecuado flujo de sangre en los territorios más periféricos. Bueno, también vamos a monitorizar la función cerebral. ¿Cómo? Pues preferiblemente con encefalografía. Ahí está la diferencia. En adultos y niños mayores utilizaremos un monitor de índice biespectral que nos permite ver el grado de sedación que tiene el paciente y nos hace un reflejo de la actividad cerebral. Y en los neonatos lo vamos a medir mediante la electroencefalografía integrada por amplitud, que es un monitor de función cerebral que también nos va a decir la actividad cerebral que está teniendo en ese momento el niño y así detectar la posible actividad convulsiva. También vamos a realizar una exploración neurológica pues, con control pupilar o una escala de Glasgow modificada en el caso de la pediatría. Vamos a monitorizar el aporte de oxígeno cerebral con el monitor de tecnología NIRS bilateral
y esto nos va a ayudar a controlar los valores de dióxido de carbono en la sangre y determinar la presencia inadvertida de aumento de la presión intracraneal. Conectaremos al paciente a ventilación mecánica y lo vamos a ir controlando con los parámetros gasométricos que vayamos realizando y controlaremos, o sea, y realizaremos o tendremos valorado la correcta adaptación del paciente a la ventilación. En esto de lo de los controles gasométricos, tenemos que tener en cuenta que a la hora de analizar una muestra de sangre, ya sea arterial o venosa, debemos modificar la temperatura en el analizador, ya que la presión parcial de dióxido de carbono desciende como un 4% por cada grado centígrado de descenso de la temperatura. Entonces, si metemos la muestra de sangre y nuestro analizador, que por defecto casi siempre sale que analiza la muestra en unos 37 grados, nos van a salir valores inadecuados, puesto que esos valores van a estar bastante más bajos. Bueno, también canalizaremos las guías si el paciente no las presenta para la administración de fluidoterapia y medicación. Realizaremos controles analíticos para valorar la coagulación, el hematocrito y los iones. Colocaremos la sonda vesical y la sonda nasogástrica y que no se nos olvide siempre que tenemos que tener una atención también hacia los padres o familiares. En la fase de mantenimiento, pues esta fase va a durar, bueno, consiste en la fase en la que tenemos que tener la temperatura en hipotermia estable durante un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo dura unas 24 horas en pacientes adultos o niños mayores y unas 72 horas en el tratamiento de la enfermedad hipóxico-isquémica del recién nacido. Véase aquí en las diferencias. Creo que llevo mucho tiempo. Bueno, pues voy a darme mucha prisa. Eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta fase? Pues mantener la temperatura diana y lo que tenemos que hacer para ello es controlar los sensores de temperatura, comprobar el correcto funcionamiento del equipo atendiendo las alarmas establecidas, prevención de las úlceras por presión, ya que en estos pacientes el riesgo es mayor no solo ya por la relajación muscular, sino también por la mala perfusión debido a la hipotermia. Vigilaremos las zonas de apoyo y se mantendrá una adecuada hidratación y aseo del paciente con una descontaminación oral, nasal e intestinal. Realizaremos cambios posturales, vigilaremos el adecuado nivel de sedación para evitar el estrés. Realizaremos un control estricto de los signos vitales y el balance hídrico. Tendremos precaución ante los signos de infección, manejo de la vía aérea, neumonía cero, control de hemorragias y otra vez atención a los padres o familiares. Aquí lo de las diferencias, una diferencia importante a destacar es que en los adultos está siempre descrito en la bibliografía que suelen estar a dieta absoluta y sin embargo en los recién nacidos sí que se suele dar una nutrición enteral con débito continuo de lactancia materna si la hay, de manera trófica, muy lenta para favorecer los movimientos intestinales y prevenir la isquemia intestinal. La última fase de la hipotermia es la fase del recalentamiento. ¿Cuál es aquí nuestro objetivo? Calentar a nuestro paciente, ¿no? Pero lo tenemos que hacer de una manera progresiva. ¿Para qué? Para evitar la aparición de hipertermia de rebote. Esta manera progresiva suele estar en un incremento entre 0,25 y 0,5 grados centígrados a la hora. La duración suele estar entre las 7 y las 12 horas y así vamos a evitar lo que ya hemos dicho, hipertermia de rebote, pero para ello también tenemos que estar alerta a otros síntomas que pueden surgir. Como el aumento del metabolismo y el consumo de oxígeno y glucosa, favoreciendo la aparición de convulsiones, por lo que realizaremos lo mismo, control estricto de la temperatura,
control del equipo, control de constantes vitales. También realizaremos control de los electrolitos por riesgo de hiperpotasemia. Control de la tensión por riesgo de hipotensión debido a la vasodilatación que va a producir el calentamiento. Y bueno, pues los cuidados habituales ya descritos anteriormente. Entonces, una vez finalizado el calentamiento y alcanzados los 36,5 o 37 grados centígrados de temperatura central, se va a proceder a la retirada de las sondas y del material, manteniendo las monitorizaciones y el control de la temperatura periférica. Aquí hay un vídeo de la retirada del material que no sé si, creo que no lo voy a poner porque ya vamos muy mal de tiempo, pero creo que como esto se graba y si no podéis, lo puedo mandar al comité y que lo divulguen. Pero vamos, básicamente es la recogida del material, la limpieza con toallitas desinfectantes, recoger bien el colchón, debe de quedar poquito agua, hay que vaciarlo y luego protegerlo de la luz y de los elementos que lo puedan pues estropear. Entonces, una vez que finalicemos el tratamiento, ¿qué es lo que más hay que tener en cuenta? Pues, bueno, se irán retirando los soportes según las necesidades de cada paciente, como ya hemos visto, pero lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los pacientes continúan con signos de encefalopatía y que esta recuperación puede ser lenta hasta alcanzar una neuroconducta normal. Esto puede deberse a la recuperación lenta del metabolismo o a la necesidad de más tiempo para eliminar los fármacos. Y puede durar hasta unas 60 horas. Entonces, esto hay que tener cuidado y ser como cautos o pacientes porque no implica que no haya habido mejoras en el tratamiento, sino que estas tardan en llegar. A modo de conclusiones, ya para terminar, bueno, pues hemos visto que produce la isquemia, o sea, que tras un episodio de asfixia o una parada, se produce una isquemia que lo que va a producir es una alteración en el metabolismo, haciendo que aumente el lactato, que disminuya el pH y todo este suceso nos va a hacer incrementar el consumo de glucosa, nos va a generar citoquinas en el metabolismo y nos van a alterar el metabolismo en general. Entonces, la hipotermia ha demostrado ser beneficiosa y útil en la demanda de oxígeno, o sea, para disminuir la demanda de oxígeno y también ejerce una protección sobre los órganos vitales, como son el cerebro, el corazón o los riñones. Además, produce una disminución de la frecuencia cardíaca y un aumento del riego coronario, lo que va a mejorar una perfusión miocárdica. Todo esto se ha demostrado mediante base científica y todos estos beneficios hacen finalmente que haya mejorado la supervivencia y los resultados neurológicos, garantizando así una calidad de vida óptima en los pacientes tras sufrir un evento hipóxico isquémico. Pero bueno, como habéis visto, todavía hay mucha falta de información o falta de estudios. Entonces, a pesar de ello, es necesario continuar con la investigación, sobre todo para poder unificar los criterios del tratamiento y sus cuidados para conseguir su implantación y manejo de forma estandarizada, porque sí que se ha visto y se ha demostrado que es beneficiosa. Y así también lo que vamos a hacer es asegurar la calidad, la atención y la seguridad de nuestros pacientes. Así que nada, eso es todo. Bueno, esta es toda la bibliografía utilizada y ya estaría. Muchas gracias. Aplaudan y no hagan ninguna pregunta. No, es broma. Si queréis preguntar algo, pues aquí estoy. A ver, estoy ahí leyendo el chat. Colga el vídeo después, ¿vale? Vale, genial. Pues lo colgaré. A ver si me dice Irma cómo se hace, que no tengo ni idea, pero lo haré. No te preocupes, el vídeo me lo pasa y luego vale. yo lo enlazo cuando cuelgue la ponencia, lo pongo enlazado.
Genial. Pues nada, creo que estoy viendo que no hay muchas preguntas. Gracias, muchísimas gracias a vosotros de verdad por vuestra atención y por la paciencia que habéis tenido con mis problemas de tecnología y por el tiempo, que igual me he enrollado un poco de más. Pero bueno, pues que ha sido de verdad un placer participar, así que de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lidia, por tu presencia. Ha sido un placer. Gracias, Inma. Hasta la próxima. Adiós, chicos, Chao. adiós. Damos por finalizada la primera jornada de formación multimodal para técnicos sanitarios. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias a todos por la asistencia. Hasta pronto.